Un alcalde recién elegido en México ha sido brutalmente asesinado menos de una semana después de iniciar su mandato. El gobierno mexicano está harto de los audaces ataques de los cárteles contra los políticos y está tomando medidas para ponerles fin. El gobierno ha sorprendido a sus ciudadanos enviando a los cárteles un mensaje que cambia las reglas del juego. Este mensaje hará una de dos cosas: traerá el fin de los asesinatos de los cárteles en el país, o los cárteles reaccionarán de una manera que será desastrosa para todo México. Entremos en todos los detalles. El brutal asesinato de Alejandro Arcos. La historia de la prematura muerte de Alejandro Arcos comienza en el panorama político de Chilpancingo, la capital de Guerrero, un estado famoso por sus violentos enfrentamientos y su agitación política. Arcos, un joven político, ofrecía esperanza a los habitantes que buscaban un cambio en una ciudad llena de delincuencia y corrupción. Por desgracia, su vida se truncó. La campaña electoral de Arcos fue su tercer intento de hacerse con la alcaldía. El 2 de junio de 2024 consiguió finalmente la victoria, por un estrecho margen de unos 1,000 votos. Esta victoria ocurrió casi al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, el clima político en Chilpancingo era todo menos pacífico. La ciudad había sido durante mucho tiempo un campo de batalla para las bandas de narcotraficantes locales, los Ardillos y los Tlacos, que se ensarzaron en violentas guerras territoriales que dejaron tras de sí un reguero de sangre y miedo. Estas bandas ejercen un poder considerable y a menudo influyen en los resultados políticos mediante la intimidación y la violencia. Los Ardillos, en particular, tienen una reputación notoria, ya que en una ocasión secuestraron un vehículo blindado del gobierno y tomaron como rehenes a 10 agentes de policía. El periodo previo a las elecciones de junio estuvo plagado de violencia, y al menos 6 candidatos a cargos públicos en Guerrero fueron asesinados. El propio Arcos no fue inmune a estas amenazas. Su campaña fue objeto de una guerra sucia, en la que sus oponentes distribuyeron octavillas en las que se le relacionaba con la banda de los Ardillos, en un intento de empañar su reputación e influir en la opinión pública. A pesar de estos desafíos, Arcos siguió dedicado a su misión. Sus publicaciones en las redes sociales durante los primeros días de su mandato como alcalde demostraron que mantenía su dedicación incluso después de asumir el cargo. Arcos participó activamente en la supervisión de las labores de socorro tras la devastación causada por el huracán John, que causó estragos en Acapulco y sus alrededores. Solo 3 días antes del asesinato de Arcos, Francisco Tapia, recién nombrado secretario de gobierno de Chilpancingo, fue asesinado a tiros. En aquel momento, nadie sabía que al asesinato de Tapia le seguiría otra tragedia igual de devastadora. Al tomar posesión de su cargo, Arcos era plenamente consciente de los retos que le aguardaban. Había prometido un proyecto de renovación que pretendía devolver la paz y la prosperidad a Chilpancingo. Sin embargo, las fuerzas de la violencia y la corrupción que durante tanto tiempo habían dominado la ciudad no estaban dispuestas a ceder. Un fatídico domingo, menos de una semana después de tomar posesión de su cargo, la vida de Arcos se truncó de forma brutal. Su cuerpo decapitado fue descubierto en el barrio de Villas del Roble. El descubrimiento de la cabeza cortada de Arcos, colocada encima de una camioneta, con el resto de su cuerpo dentro de un coche cercano, fue una escena espeluznante. La noticia empezó a circular rápidamente por Internet, sembrando el miedo y la indignación entre los habitantes de la ciudad. Las autoridades confirmaron su muerte a última hora de ese domingo, pero siguen sin conocerse los detalles del asesinato, y los fiscales estatales ofrecen poca información. Inmediatamente después del asesinato, Chilpancingo se sumió en un estado de luto y miedo. Las escuelas suspendieron las clases, y los residentes optaron por permanecer en casa después de las 9 de la noche, temerosos de la violencia en la ciudad. En respuesta al asesinato, Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, pidió a las autoridades federales que se hicieran cargo de la investigación, citando la ingobernabilidad de Guerrero. Tras su muerte, se ha descubierto que Arcos pudo haber tomado algunas decisiones que pusieron en riesgo su vida. La mañana del 6 de octubre de 2024, Arcos tomó la decisión de viajar a Petaquillas para una reunión. Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Arcos salió de Chilpancingo en su camioneta sin chofer ni escolta, una decisión que resultaría fatal. A pesar de lo peligroso del ambiente y de la violencia reciente, Arcos no solicitó protección de seguridad al gobierno federal. Las razones detrás de su decisión de asistir a la reunión sin seguridad siguen siendo un misterio para la gente.
Algunos especulan con que intentaba negociar la paz con los ardillos, teoría respaldada por informes del periódico mexicano Reforma, que citaba fuentes del gobierno federal que afirmaban que Arcos se había reunido con miembros de la banda horas antes de su muerte. Sin embargo, los detalles exactos de la reunión y su propósito siguen siendo desconocidos, ya que el ministro de Seguridad se ha negado a dar detalles, citando una investigación en curso. La decisión de Arcos de asistir a la reunión sin seguridad ha dejado muchas preguntas sin respuesta. ¿Actuó por deber hacia su comunidad o se vio obligado a una situación peligrosa por fuerzas que escapaban a su control? La investigación sobre su muerte continúa, y las autoridades se guardan información crucial para proteger la integridad de sus esfuerzos. El clima político en Guerrero, México, es una peligrosa mezcla de ambición, corrupción y violencia, una realidad que se hizo evidente durante las elecciones generales de junio de 2024. Este ciclo electoral estuvo marcado por la violencia, ya que 31 candidatos políticos de todo México perdieron la vida, lo que la convirtió en la elección más violenta de la historia del país. En Guerrero se produjeron 8 de estos asesinatos, lo que pone de manifiesto las peligrosas condiciones en las que operan los políticos. En Chilpancingo, la capital de Guerrero, había mucho en juego. El panorama político de la ciudad estaba dominado por el partido gobernante Morena, con Norma Otilia Hernández como candidata en funciones. Hernández era una figura formidable, respaldada por la maquinaria política de Morena, que recientemente había obtenido importantes victorias, incluida la presidencia y el control de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, su campaña pronto se vio envuelta en la polémica. Salieron a la luz unas fotos en las que Hernández aparecía en un desayuno con Celso Ortega Jiménez, el líder de Los Ardillos, uno de los grupos criminales más conocidos de la región. Esta revelación arrojó una poderosa sombra sobre su candidatura y planteó interrogantes sobre la influencia del crimen organizado en la esfera política de Guerrero. Las fotos dañaron la credibilidad de Hernández y abrieron el camino a su contrincante, Alejandro Arcos Catalán. Arcos, una figura relativamente desconocida en el ámbito político, aprovechó esta oportunidad para posicionarse como candidato del cambio. Su campaña se centró en la transparencia, la rendición de cuentas y la promesa de hacer frente a la influencia de los grupos delictivos en Chilpancingo. Arcos salió victorioso, derrotando a Hernández y asegurándose la alcaldía. Su victoria se consideró un triunfo del pueblo, pero tuvo un coste importante. La influencia de los grupos criminales en Guerrero, especialmente en Chilpancingo, está muy arraigada. Estos grupos han ejercido durante mucho tiempo el control de la política local, utilizando una combinación de sobornos, intimidación y violencia para mantener su control del poder. La elección de Arcos, percibido como una amenaza para sus intereses, preparó el terreno para una violenta reacción. En los días previos al asesinato, la ciudad se vio sumida en una ola de violencia. El 29 de septiembre, Ulises Hernández Martínez, capitán del ejército y candidato a jefe de seguridad de la ciudad, fue asesinado junto con otras 4 personas. La violencia se recrudeció el 3 de octubre con el asesinato de Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, recién elegido secretario del ayuntamiento. Su cuerpo fue encontrado boca abajo en medio de la calle. Estos asesinatos no fueron actos de violencia al azar, sino parte de una estrategia cuidadosamente planeada por grupos criminales para desestabilizar la administración de Arcos e impedirle llevar a cabo sus funciones de manera independiente. El consultor de seguridad, David Saucedo, aportó datos importantes sobre los motivos de estos asesinatos. Según Saucedo, el asesinato de Tapia Gutiérrez pretendía someter a Arcos, doblegar su voluntad y obligarle a cumplir las exigencias de los grupos criminales. Saucedo explicó que las organizaciones criminales que operan en la costa occidental de México estaban decididas a mantener su influencia en el panorama político de Chilpancingo. La elección de Arcos suponía una importante amenaza para sus intereses, ya que se le consideraba un reformista, alguien que podía alterar el statu quo y desafiar su control. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, condenó el asesinato en las redes sociales, expresando la rabia colectiva de la sociedad y pidiendo justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó posesión del cargo pocos días antes del asesinato de Arcos, se enfrenta a una creciente presión para hacer frente a la violencia relacionada con los cárteles en el país. Como miembro del partido Morena, de tendencia izquierdista, ha descartado volver a las tácticas de mano dura, abogando en cambio por medidas que aborden las causas profundas de la delincuencia, como la pobreza. La estrategia de seguridad de Sheinbaum se inclina hacia la prevención, la inteligencia y la presencia de las fuerzas del orden, rechazando el controvertido enfoque de guerra contra las drogas, liderado por Estados Unidos en el pasado.
La muerte del alcalde Arcos también sirve como indicador de la compleja relación entre las organizaciones criminales y los gobiernos locales. En Guerrero, la banda de los Ardillos ha desafiado abiertamente a las autoridades, y miles de manifestantes salieron a la calle en su favor cuando se detuvo a 2 presuntos miembros. En los disturbios se produjeron enfrentamientos con miembros de la Guardia Nacional y la policía, y los manifestantes llegaron a utilizar un vehículo blindado para destrozar las puertas de la legislatura estatal. Varios funcionarios fueron tomados como rehenes durante el caos. Este año se celebraron en México las mayores elecciones de la historia, con casi 20.000 cargos públicos en juego. Sin embargo, el proceso se vio empañado por la violencia, y se calcula que 37 candidatos murieron en el periodo previo a la votación. Muchos de ellos aspiraban a cargos locales, y en algunos casos, sus familiares fueron víctimas de aparentes intentos de intimidación. La violencia que rodeó las elecciones obligó a algunos candidatos a retirarse de la contienda, mientras que a otros se les asignaron miembros de la Guardia Nacional para su protección. Mientras prosigue la investigación sobre la muerte de Arcos, las autoridades se mantienen herméticas sobre los detalles, alegando la necesidad de proteger la integridad de sus esfuerzos. El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, ha hecho hincapié en que hay mucha información sobre el tema que debe guardarse por el bien de la investigación. Aunque los detalles del caso permanecen ocultos al público, las secuelas del tiroteo y la reacción del público ante la muerte de Arcos están a la vista de todos. Las secuelas. Cuando se difundió la noticia de la muerte del alcalde Arcos, los ciudadanos de Chilpancingo quedaron en estado de shock. Muchos tomaron las redes sociales para expresar su dolor e indignación, compartiendo imágenes de una entrevista con el alcalde grabada poco antes de su muerte. En la entrevista, Arcos hablaba apasionadamente de su amor por la ciudad a la que llamaba hogar, afirmando: «He vivido aquí toda mi vida, y es aquí donde quiero morir, pero quiero morir luchando por mi ciudad». Estas palabras golpearon duramente a la comunidad, avivando su ira y empujándola a buscar justicia para su líder perdido. Las figuras políticas no tardaron en responder al asesinato, condenando el acto y pidiendo una acción inmediata para abordar la crisis de seguridad en México. Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, al que pertenecía Arcos Catalán, fue uno de los primeros en pronunciarse. En un comunicado, Moreno denunció el asesinato como un horrible acto de terror. Señaló la necesidad de una respuesta integral a la creciente amenaza de violencia en el país. Ricardo Anaya, senador de la oposición, también se pronunció sobre la situación. Condenó las deficientes condiciones de seguridad que permitieron que ocurriera un acto tan atroz. Anaya pidió un cambio inmediato en la política de seguridad, instando al gobierno a tomar medidas decisivas para evitar nuevas tragedias. El hecho de que hayan decapitado al alcalde de una ciudad tan importante debería estremecernos. Es absolutamente inaceptable y tenemos que hacer algo para garantizar que deje de ocurrir. Tras el asesinato, los dirigentes políticos se han visto obligados a enfrentarse a la cruda realidad de la situación de la seguridad en México. Claudia Sheinbaum, la recién investida presidenta, ha manifestado su compromiso de continuar con la política de abrazos, no balas, defendida por su predecesor, Andrés Manuel López Obrador. Este enfoque, que priorizaba los programas sociales y el desarrollo económico sobre la intervención militar, ha sido una piedra angular de la administración de López Obrador. Sin embargo, el asesinato de Arcos Catalán ha puesto en duda la eficacia de esta política para hacer frente a la violencia rampante que asola el país. A pesar de ello, Sheinbaum se ha mantenido firme en su creencia de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. Ha prometido mantener los principios de la política de abrazos, no balas, durante su mandato de 6 años. Ante miles de simpatizantes en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México, declaró: «No volveremos a la temeraria guerra de Calderón contra los narcos que tanto daño hizo a nuestro país. Seguimos convencidos de que la seguridad y la paz son frutos de la justicia». A pesar de las garantías de Sheinbaum, existe un consenso creciente entre los analistas de seguridad de que los intentos de pacificar el país se han quedado cortos. Aunque López Obrador afirmó haber logrado una modesta reducción de la tasa de asesinatos en México en las últimas etapas de su presidencia, el país sigue registrando cifras alarmantes de muertes como consecuencia de la violencia de los cárteles. El año pasado, México sufrió más de 30.000 asesinatos y, según el think tank Instituto Igarapé, el país albergaba 11 de las 50 ciudades más asesinas del mundo en 2023, lo que supone un fuerte aumento respecto a las solo 3 de 2015. Chilpancingo, la ciudad donde Arcos Catalán fungió como alcalde, era una de ellas. La opinión pública sobre la presidencia de López Obrador está dividida.
Aunque muchos reconocen su fracaso en reducir significativamente la violencia, dejó el cargo con unos índices de aprobación del 70%, en gran parte debido a su implacable enfoque en la lucha contra la desigualdad y a su capacidad para posicionarse como defensor de los pobres. En los días siguientes al asesinato de Arcos, los alcaldes de los municipios vecinos se sintieron especialmente conmocionados por la muerte de su colega. Darse cuenta de que su colega había sido víctima de un atentado tan poco después de tomar posesión de su cargo fue un doloroso recordatorio de los peligros a los que se enfrentaban. Entre los más afectados se encontraban 4 alcaldes de Guerrero y del estado de Guanajuato, asolado por la violencia. Estos funcionarios no tardaron en tomar medidas para protegerse. El lunes siguiente al descubrimiento de los restos de Arcos, presentaron solicitudes formales de protección federal. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal, confirmó las solicitudes de protección de los alcaldes, reconociendo los crecientes peligros a los que se enfrentaban. Aunque no especificó las razones exactas de sus solicitudes, era evidente que la creciente violencia en la región era un factor importante. También se ha sabido que Arcos había hablado anteriormente con los medios de comunicación locales, expresando su preocupación por su seguridad. Sin embargo, García Harfuch señaló que Arcos no hizo una petición formal de protección antes de ser asesinado. En caso de que se presente una solicitud formal de protección, tanto las autoridades estatales como las federales están autorizadas a proporcionar a los alcaldes medidas de protección. Estas medidas incluyen sistemas de alerta de emergencia, vehículos blindados y guardaespaldas adicionales. La solicitud de protección de los alcaldes redunda en su propio beneficio, ya que los acontecimientos del pasado sugieren que los cárteles pueden haber elegido ya su próximo objetivo, que podría ser cualquiera de ellos. Política mortal. Mientras el pueblo de México lucha por asimilar la muerte de Arcos, ha salido a la luz que es uno de los más de una docena de alcaldes y políticos que han sido asesinados en lo que parece ser violencia relacionada con los cárteles. En 2008, María Santos Gorrostieta se presentó como candidata a la alcaldía de Tiquicheo, una pequeña comunidad situada en el corazón de Michoacán. Su campaña estaba impulsada por la visión de un futuro más seguro y próspero para sus electores, libres de las garras de los cárteles de la droga que durante mucho tiempo habían dominado la región. La elección de Gorrostieta como alcaldesa marcó un punto de inflexión para Tiquicheo. Su liderazgo se caracterizó por su firme compromiso en la lucha contra el crimen organizado. Rápidamente se hizo conocida por su intrépida postura contra los cárteles, negándose a dejarse intimidar por sus amenazas. Sin embargo, su rebeldía también la convirtió en un objetivo. El primer atentado contra su vida se produjo en octubre de 2009, cuando llevaba un año como alcaldesa. Gorrostieta viajaba con su marido, José Sánchez, cuando su vehículo fue emboscado por hombres armados en la localidad de El Limone. Mientras les llovían las balas, el marido de Gorrostieta murió trágicamente, dejándola a ella devastada y herida. Sobrevivió al ataque, aunque le dejó profundas cicatrices físicas y emocionales. La pérdida de su marido fue una pesada carga, pero no hizo más que reforzar su determinación de continuar su misión. Gorrostieta volvió a sus obligaciones como alcaldesa con renovado vigor, sin dejarse intimidar por las amenazas que se cernían sobre ella. Su valor frente a la adversidad captó la atención de la nación, y algunos empezaron a referirse a ella como una heroína. El segundo atentado contra María Santos Gorrostieta tuvo lugar en enero de 2010, apenas 3 meses después del primero. Esta vez, la emboscada se produjo en una carretera desolada entre los estados de Guerrero y Michoacán, cuando se dirigía a una reunión. Los pistoleros, armados con fusiles de asalto, dispararon un total de 30 balas contra su vehículo. 3 balas alcanzaron a Gorrostieta, causándole heridas graves. Su hermano y un periodista que la acompañaba también resultaron heridos. Sin embargo, este incidente no la hizo desistir de su determinación de acabar con los cárteles. Esta vez, la recuperación de Gorrostieta fue más larga. Las heridas que sufrió la dejaron con dolores casi constantes, y ahora tiene que usar una bolsa de colostomía. A pesar de estas dificultades, se negó a echarse atrás. En lugar de ello, optó por utilizar sus cicatrices como un poderoso símbolo de resistencia, mostrándolas en público para conseguir apoyo para su causa. Siguió ejerciendo como alcaldesa con inquebrantable dedicación hasta el final de su mandato, pero seguía teniendo una diana en la espalda. En noviembre de 2012, Gorrostieta fue secuestrada a plena luz del día mientras llevaba a su hija a la escuela en la ciudad de Morelia. Los testigos dijeron haber visto su furgoneta blanca bloqueada por otro vehículo, del que salieron hombres armados. La sacaron a la fuerza de la furgoneta y la golpearon ante los horrorizados espectadores. Mientras se producía el ataque,
Gorrostieta tuvo la valentía de rogar a los pistoleros que perdonaran a su hija. La perdonaron, pero se la llevaron a la fuerza, y esa fue la última vez que vio a su hija. Cuando se difundió la noticia del secuestro, sus familiares esperaron ansiosos una llamada de los secuestradores para pedir rescate. Sin embargo, la llamada no se produjo. 5 días después de su secuestro, los campesinos encontraron el cadáver de Gorrostieta en una cuneta. La habían golpeado, quemado y apuñalado hasta la muerte. María, que sentía pasión por ayudar a los demás, comenzó su andadura como médico antes de adentrarse en la política. Por desgracia, su vida se truncó antes de que pudiera hacer más por la gente. Otra persona que sufrió un destino tan nefasto es Abel Murrieta, asesinado en 2021. Abel Murrieta Gutiérrez fue un hombre cuya vida se definió por su compromiso inquebrantable con la justicia y su búsqueda incesante de una sociedad más segura. Nacido en el vibrante estado de Sonora, México, Murrieta creció con un fuerte sentido del deber y el deseo de marcar la diferencia en su comunidad. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Sonora, Murrieta se embarcó en una carrera que le haría ascender en las esferas jurídica y política de Sonora. Los inicios de su carrera estuvieron marcados por una serie de logros significativos. Murrieta fue fiscal general, cargo desde el que se enfrentó sin miedo a la delincuencia y la corrupción. La dedicación de Murrieta a la justicia no pasó desapercibida, y pronto fue nombrado fiscal general de Sonora. Su mandato como fiscal general estuvo marcado por una serie de casos y detenciones de gran repercusión, que consolidaron aún más su reputación como una fuerza formidable contra la delincuencia. A medida que avanzaba su carrera, la influencia de Murrieta se extendió más allá del ámbito jurídico. Pasó a la política, donde trató de lograr un cambio a mayor escala. Su decisión de presentarse a la alcaldía de Cajeme se debió a su deseo de abordar los problemas que aquejaban a la comunidad y crear un entorno más seguro para sus habitantes. En el periodo previo a la campaña, el mensaje de Murrieta causó un fuerte impacto en muchas personas de Cajeme. Su trayectoria como fiscal general y su inquebrantable postura contra el crimen organizado lo convirtieron en el candidato perfecto para quienes buscaban un cambio. La campaña de Murrieta se definió por su enfoque práctico, ya que se involucró directamente con la comunidad, escuchando sus preocupaciones y compartiendo su visión de un futuro mejor. Sin embargo, el 13 de mayo de 2021, todo cambió para Murrieta. Su campaña estaba en pleno apogeo mientras recorría las calles distribuyendo volantes, hablando con los residentes y compartiendo su visión de un Cajeme más seguro. Sin embargo, bajo la superficie de esta esperanzadora campaña había un trasfondo de peligro. Murrieta era plenamente consciente de los riesgos asociados a su postura contra las organizaciones delictivas. Su reputación de intrépido defensor de la justicia le había convertido en un objetivo, y las amenazas contra su vida no debían tomarse a la ligera. A medida que avanzaba el día, Murrieta continuó con sus actividades de campaña, pero, de repente, ocurrió lo impensable. A plena luz del día, fue atacado a tiros. El ataque fue rápido y brutal, cogiendo a todos desprevenidos. El sonido de los disparos sacudió el ambiente y se desató el caos mientras la gente corría en busca de seguridad. Murrieta fue alcanzado por varias balas y en un instante su vida se truncó trágicamente. Las autoridades acudieron rápidamente al lugar de los hechos e iniciaron una investigación sobre el descarado ataque. El asesinato de Murrieta no fue solo una pérdida para sus seguidores, sino un golpe para toda la comunidad. Resulta especialmente desgarrador que nunca tuviera la oportunidad de poner en marcha sus planes para un México mejor. Los cárteles de la droga mexicanos consideran su deber eliminar a cualquiera que se oponga a ellos o saque a la luz sus actividades delictivas. Minerva Pérez fue una de esas personas. Sacó a la luz las operaciones secretas de los cárteles y pagó el precio por ello. La historia de Minerva Pérez comienza en la bulliciosa ciudad portuaria de Ensenada, enclavada en el estado fronterizo septentrional de Baja California, México. Como directora de la Cámara de la Industria Pesquera del estado, Pérez era plenamente consciente de los retos a los que se enfrentaba el sector. La pesca ilegal se había convertido en un problema rampante, con operaciones no reguladas que amenazaban el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos y la estabilidad económica de los pescadores legales. Estas actividades ilegales no son solo un problema medioambiental, sino una amenaza directa para la subsistencia de quienes dependen del mar para obtener sus ingresos. Pérez tenía un compromiso muy arraigado con la preservación de la integridad de la industria pesquera. Comprendía que la explotación incontrolada de los recursos marinos tendría consecuencias devastadoras para las generaciones futuras. Su pasión por la causa quedó patente en sus incansables esfuerzos por concienciar sobre el problema.
Organizó reuniones, participó en conferencias y utilizó todas las plataformas a su alcance para poner de relieve la urgente necesidad de actuar. Pero la defensa de Pérez no se limitó a los problemas medioambientales. Al investigar los problemas de la industria pesquera, descubrió la influencia de los cárteles de la droga en ella. Estas organizaciones criminales se habían infiltrado en la industria pesquera, utilizándola como tapadera para sus actividades ilícitas. Los cárteles exigían pagos de protección a barcos pesqueros, distribuidores, camioneros e incluso restaurantes. La decisión de Pérez de denunciar la extorsión de los cárteles fue para ella el principio del fin. Era plenamente consciente de los riesgos que entrañaba enfrentarse a entidades tan poderosas. Sin embargo, su inquebrantable compromiso con la justicia y su comunidad la obligaron a tomar partido. Empezó a denunciar públicamente las actividades de los cárteles, pidiendo más protección y apoyo para los afectados por sus tácticas de extorsión. El 8 de julio de 2024, Pérez fue atacada por pistoleros no identificados que tendieron una emboscada a su vehículo y desataron una lluvia de balas que la dejaron sin vida. El asesinato fue rápido, calculado y brutal, un escalofriante recordatorio de hasta dónde pueden llegar los delincuentes para silenciar a quienes se atreven a oponerse a ellos. Inmediatamente después del atentado, las autoridades iniciaron una investigación a gran escala sobre el asesinato. La fiscal María Elena Andrade describió el asesinato como un ataque directo y señaló la necesidad de explorar todos los posibles vínculos con los conflictos que Pérez había denunciado. La investigación se centró en la posible implicación de los cárteles de la droga, dada la crítica abierta de Pérez a sus prácticas de extorsión. No se sabe con certeza si se llegó a detener a los asesinos de Pérez, pero una cosa está clara. Ella, junto con los muchos otros políticos que perdieron la vida luchando por un México más seguro, siempre serán recordados como héroes. Mientras los ciudadanos de México esperan que su gobierno ponga fin a estos brutales asesinatos, viven con un miedo constante, con la esperanza de no convertirse en víctimas de la violencia del cártel. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.